pero tenés muchas similitudes con el Dibu. Dos arqueros marplatenses y Sí, los dos con un camino en el fútbol inglés. ¿Lo conociste al Dibu? el currículum de haber estado en River por casi 6 años. Sabía que si me iba afuera eso no iba a contar porque a nadie le interesa, es la realidad. Fui para Inglaterra y empecé a entrenar empecé a entrenar de hecho con el club que él estaba de ayudante de campo, que se llama Eastbourne, en sexta división, y con el Crawley Town, que en ese momento estaban en League Two. ¿Cuál es la categoría más difícil del fútbol inglés? ¿Cómo anda, Fran? ¿Todo bien? Todo bien, acá, contento de estar acá charlando un rato con vos. ¿Cómo llegás a River? ¿Cómo se da la posibilidad de que dejes Mar del Plata y que seas nuevo arquero de River? En ese momento, que también hoy en día se sigue haciendo, yo jugaba en Mar del Plata y en ese momento, bueno, yo estaba en Quilmes de Mar del Plata, pero también jugaba en Buenos Aires, jugué mucho tiempo, 3 años para Independiente, después un año para Boca, pero siempre jugando en Mar del Plata también, jugaba en la Liga Metropolitana y cada 15 días viajaba a Buenos Aires a jugar a la Liga Metropolitana y volvía el otro fin de jugar en Mar del Plata. Así estuve, como te digo, de los 3 años independiente hice eso, después lo hice un año en Boca y siempre iban los clubes a hacer pruebas a Mar del Plata, ¿viste? A buscar jugadores, por ejemplo, iba a River y hacía alguna prueba en Mar del Plata, entonces todos los jugadores, muchos jugadores o muchos equipos iban y jugaban ahí. Y fue así, una vez fue River, me vieron ahí en una prueba y después ellos fueron a hacer pretemporada, mi categoría fue a hacer pretemporada en Mar del Plata y bueno, y hice la pretemporada con ellos y después de ahí ya había quedado el contacto, yo ese año no termino yendo a River y voy al año siguiente que me llaman y me dicen venite a Buenos Aires a una prueba, a mitad de año más o menos. Eh, Creo que fui una semana, 10 días, no me acuerdo. Y bueno, tuve una semana ahí con el equipo, me vuelvo a Mar del Plata y a los meses me llaman para volver a ir bueno, para entrenar una semana más, pero ya de paso ya como firmar los papeles para el año que viene ya ir a quedarme a la pensión bueno, y a sumarme a las inferiores. Yo tenía creo 14 15 años, no me acuerdo bien en ese momento. Ah, bien. Eso justo te iba a preguntar, te iba a poner, ¿con cuántos años dejaste Mar del Plata? Porque Sí, ah, a todos los chicos es un reto dejar su pueblo, aunque no estés tan lejos. ujú, ¿Vos volvías sí, sí. muy seguido? Cuando se podía, sí. Lo que pasa que yo me sumo en séptima y en ese año jugábamos AFA los sábados y Liga los domingos. Y bueno, después entrábamos de lunes a viernes y también había colegio. Entonces no tenía mucho tiempo para ir, la verdad. Capaz que iba una vez por mes, pero bueno, mi familia también cuando podía me venían a visitar. Sí, si bien no es tan lejos, a esa edad y en ese momento sentí que estás hoy, obviamente, hoy en día sí estoy lejos y veo eso como que estaba a la vuelta de casa, pero en ese momento se sentía como que estaba súper, súper lejos. Y sí, era un reto, obviamente, dejar la familia, los amigos y todo, pero bueno, también es un reto muy grande para la familia, que bueno, hay que hacer un sacrificio un poco de todas partes para el objetivo más grande, digamos. Mi primera pregunta es porque yo también soy fanático del arco. Si te acordás la primera vez que dijeron Ravisoli al arco. No me acuerdo patente, patente, porque yo era muy chico, pero sí tengo cierto recuerdo. A mí siempre me gustó mucho jugar, Ah, mira, ser jugador, sí, fuera del arco. Y, y yo era chico y jugaba, y me acuerdo que una vez falta el arquero al partido, y me dicen, bueno, atajá. Y bueno, atajé y desde ahí no salí más, pero te estoy diciendo, yo tenía 4 o 5 años. estamos hablando, vos jugando, bueno, malo. No, yo me considero bastante, bastante bien con los pies hoy en día. Bueno, por eso hoy también me vuelve a firmar un técnico que yo ya he tenido, que le gusta que el arquero juegue con los pies. Siempre me gustó mucho jugar a mí. De hecho, en el colegio yo iba al Alfred Nobel Plata y siempre decía, ¿viste? No, nunca atajaba. Es más, jugaba a las Olimpiadas con el colegio y yo jugaba a los 13 14 años, 12. El único momento que me ponía los guantes era cuando estaba eh, con el equipo, o si no.
no sé, o después me iba a Mar del Plata a jugar con mis amigos, no me ponía los guantes ni loco. Entonces siempre me gustó mucho jugar. De hecho, hoy acá también, mismo ya de grande, ahora siendo profesional, siempre juego y me gusta sumarme a los rondos o, viste, o algunos ejercicios de posesión o algo así. Claro. Y, eh, a ver, para toda madre es medio un susto que el hijo le vaya al arco. ¿Tu mamá cuando te iba a ver o te veía en Mar del Plata? Sí, ¿Tu tal vieja es cual. tu vieja? Y al principio de chico, sí, obviamente, viste, cuando vas a los pies, en ese momento, viste que también era ir mucho a los pies, a trabar, y sí, era un susto. Más que nada, eh, sí, obviamente cuando sos chico no les gusta, pero hoy en día sigue el mismo susto, pero no tanto por eso, sino también por la responsabilidad que conlleva ser arquero. Que hoy jugando en el fútbol inglés, ¿veías algún arquero del fútbol inglés cuando vos estabas arrancando? Em, no sé si veía tantos arqueros ingleses, en ese momento estaba como muy en su prime Casillas y Buffon y los veía mucho a ellos, pero también siempre me llamó mucho la atención Van der Sar y Peter Sech, que estaban en su prime acá en Inglaterra. Eh, Así que sí, los he visto mucho a ellos también. Yo me voy a sincerar. Estuve stalkeándote en Instagram como te estuve stalkeando mucho. Está bien, está bien. ¿Quién es, si vos decís un compañero en River, quién es tu compañero de River? No, Durante, sería... durante todo eh, tu periodo de inferiores, ¿quién fue tu compañero, decís vos? O así, un par. em, tengo varios, la verdad, y que hoy en día son muy amigos. Eh, Te diría Ezequiel Centurión, el arquero. Hoy en día, de hecho, justo hoy termino de entrenar y tenía una llamada perdida de él, justo estaba ahora hablando, que nos tocó competir mucho por mucho tiempo, pero nunca se sintió como una competencia porque éramos muy amigos. De hecho, en un momento estaba yo arriba, después en otro momento estuvo él, después, bueno, yo me termino yendo, pero sí tengo que capaz que quedarme con un compañero, capaz que sería él, pero también tengo varios amigos, Lucas, que también hoy en día es uno de los grandes amigos que me dejó River, Elvio Gelmini, Luca Martínez Cuar también, otro amigo que me ha dejado River, pero, pero no, me dejó, la verdad, la pensión en sí misma me dejó también muchos compañeros que hoy en día son amigos. Encima, con Martínez Cuarta, los dos eran de Mar del Plata y ahí se forjó la amistad, decís vos. Yo ya lo conocí al chino, Ah, mirá, hemos probado juntos. Entonces ya el proceso, antes de sumarnos a Río ya nos conocíamos y después obviamente al ser de Mar del Plata, al principio, el primer año creo que vivimos juntos en la pensión, en la pieza, en la misma habitación. Entonces ya ahí eso te hace juntarse y ustedes mucho. Y también obviamente nos íbamos a Mar del Plata, cada vez que viajábamos nos íbamos juntos y nada. Hoy en día también con el chino tenemos una linda amistad, un lindo vínculo. vos compartías categoría con Driussi, ¿o no? ¿Driussi es 96 o es No, 95? Drew es 96, yo soy 97. Sí, Yo compartía categoría con Montiel, bueno, con ese Centurión, otros jugadores. Pero bueno, como te lo conté un poco antes de empezar la charla, mi primer año jugué para la 96 mucho. claro. También me hice muy cercano a los chicos, no sé, como Lucas, el Chino y Elvio. Y Zacarías Correa también, muchos chicos del 96. Em, pero sí, bueno, porque en ese año Driussi, Batalla, Mamana, Vega se iban mucho a la selección. Claro, Entonces, cuando volvían, sí, atajaba a Augusto, pero cuando Augusto no estaba, me tocó a mí jugar muchos partidos por la 96 y eso, pero no, Driussi es 96. bien. Eh, en la pensión, ¿cómo se hace para no pensar todo el día en debutar o para estar, a ver, la vida puede ser que para algunos sea River al 100%, pero no es cien por Mm. ciento el fútbol, la vida. ¿Cómo se hace para vivir en pensión? Eh, poder vivir. Em,
Buena pregunta. Mira, cuando sos chico, eh, obvio, primero, no sé si tenés tanto tiempo para pensar en, obviamente, entrenás a la mañana, después vas al colegio, pero sí estás todo el tiempo ahí metido en River, la pensión estaba mismo en el club, vas a River, estás todo el tiempo vestido de River, respirás River literalmente, desde el balcón de la pensión da al estadio del club. Y es difícil no pensar todo el tiempo. De hecho, viste las típicas preguntas cuando te ven, no sé, familiares o amigos de tu... ¿Y cuándo vas a debutar? Y vos capaz tenés 15 y 6 años, estás muy lejos de debutar o capaz no sabés. Eh, es bueno tomarlo como un objetivo, como algo tener para, viste, como decir, bueno, voy a dejar todo, voy a laburar para eso, pero sí no desviarse de eso y no tomarlo como algo, una ansiedad que tiene que suceder ya, porque nada, necesitas un buen proceso antes de eso. Bueno, yo nunca debuté en la primera de River, de hecho, así que, Claro. pero es clave entender que no es solo eso el fútbol, digamos, que hay un montón de puertas después de eso. También esta pregunta te la hago. Viste que ahora hay muchos juveniles de River, no sé si estás enterado, Mm, que capaz que tienen 15, 16, 17 años y ya tienen contrato profesional. ujú, Eh, ¿Cómo se hace para estar tan cerca? Porque realmente estás muy sí, cerca, ujú, pero también saber que estás muy lejos de debutar también. sí, sí, de hecho no hace falta tener contrato. Yo estuve en la reserva 2 años y medio y no tenía contrato profesional y también estaba bastante lejos, pero también estaba al lado. O sea, entrenábamos, de hecho, muchas veces entrenábamos con la primera y lo teníamos al lado todo el tiempo. Eh, es importante entender el lugar en el que estás, el lugar que ocupás, y como te digo, entender bien que es un proceso, eh, un objetivo y decir, bueno, ahí es donde quiero estar y voy a dejar y a comportarme de la mejor manera para poder lograrlo. Siempre que salías por abajo, Martínez Cuarta era la primera opción. Siempre sabías que él salía bien jugando por abajo. El chino siempre se caracterizó mucho por jugar muy bien. También el chino jugaba mucho de mediocampista en inferiores también, de doble cinco, porque en ese momento también había otros centrales, bueno, estaba Mamana, Vega también, ¿no? Pero el chino jugaba mucho mediocampista, pero sí, el chino siempre se caracterizó por eso, por jugar bien, viste, por trasladar y esas cosas. El otro día Eh, jugó de 4 en Colombia y no lo hizo mal. no lo vi, la verdad, los partidos de River acá cuando me agarran muy tarde no los puedo ver. Sí, después en el grupo de mis amigos charlamos un poco, pero sí me enteré que había jugado de 4 y que jugó bien. No, Me alegro el chico. es que hubo lesión, Montiel se lesionó, no habían Claro. 4 en la lista de buena fe, eh, Ah, mirá, y quedaba solo Martínez Cuarta de 4 o había que improvisar Otamendi de 4, pero eh, claro. si hay que pensar entre Otamendi o el No, chino de 4. el chino pero era muy multifuncional. Eh, es un jugadorazo, se puede adaptar a cualquier posición. Entiendo que a lo mejor hoy la gente un poco le puede pegar, pero es un jugadorazo. Es No, un jugadorazo. yo en mi grupo de amigos somos dos defensores de Martínez Cuarta totales. eh, Nos pedimos camisetas de River, ¿viste? A Chino, cosas así, y las nuestras dicen Martínez Cuarta. Eh, yo soy, yo soy muy defensor de los pibes, ¿viste? Y tengo camisetas de pibes que capaz que Claro. tienen 2, 3 partidos. Pero porque para mí, No, eh, yo siempre voy a defender al pibe que juega desde que tiene 15 años en River. No sé, obvio. eh, el otro día, no voy a decir un nombre, pero entre traer un recambio que te puede salir 5 millones o probar a un juvenil que sabe lo que es el club hace 5 años, para mí siempre la opción, la primera la Obvio. tiene que tener el pibe. Mi siguiente pregunta es, en reserva, ¿qué, qué jugador vos decías que lo veías volando? Capaz que ahora está jugando en el primer nivel. ¿Qué compañero de River vos lo veías y decías,
este es un fenómeno, claramente jugará en un gran equipo. Em, bueno, Juli, me acuerdo que nos estábamos en reserva y Juli estaba subiendo y, y él era el más chico de la camada, digamos, y ya te das cuenta que iba a jugar, iba a ser top. ¿Qué otro juego? Después, bueno, yo cuando subí, Lucas, bueno, Boyé ya estaba mechando bastante en primera, cada tanto bajaba a reserva, ya te dabas cuenta que iban a jugar en Europa. Eh, ¿Qué otro jugador? ¿Juli ya Bueno, hacía la araña cuando entrenaba? creo que no, no me acuerdo, la verdad, pasó hace mucho. Eh, Yo creo que sí, creo que Juli era el que más decías. ¿Qué otro jugador llegó de esa camada? Estoy pensando. Pensá tranquilo, Eh, pensá tranquilo. llegaron muchos, pero así que hayan explotado tanto, creo que fue Juli, obviamente. Santi Sosa también, no en River, pero ha explotado mucho. Eh, pero creo que ellos dos fueron los que más explotaron. Seguramente me estoy olvidando de alguno, pero porque ya la camada del 96, estoy pensando que era Driussi, Mamana, Vega, esos ya estaban más en primera, ya me echaban mucho en primera. Seba Eh, Medina, el de Tigre, ¿no es 96? Seba, sí, no, Seba en 2000. ¿Seba es Seba, 2000? Seba es un amigazo mío, sí, 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 No. sí. Cevita no jugaba mucho en reserva en ese momento, creo que estaba entrenada con nosotros y eso, pero no me acuerdo si jugaba tanto, pero Seba un gran amigo mío, yo de hecho cada vez que voy a Argentina lo veo, charlamos seguido, sí, sí. Cevita 2000, Ahora está en Tigre. tan tigre, sí, sí, sí. Bueno, eh, pero esa camada, los entrenamientos, vos decís que el que más brillaba era entre Juliancito, Martínez Sí, Cuarta. Juli, eh, Cristian Ferreira también, en ese momento era muy, muy bueno en reserva. Sí, yo creo que Cristian también era uno de los mejorcitos en su momento. No, ¿Vos, vos llegaste a entrenar con Balovero? sí, ¿Y una vez sí. Yo creo que, no sé si fue mi primer año en River, que estaba Barovero, Chichisola y Nico Rodríguez, creo. qué? Y estaba Francés en primera, pero ese día yo subo a entrenar con reserva y Francese creo que bajó a reserva porque no sé si jugaba en reserva o qué, y yo entrené con primera, me acuerdo, no sé si tenía 15 años, 16 años. Todavía estaba Ramón Díaz. eh, Creo que fue justo una semana antes que River le gane a Quilmes para salir campeón. Y que Ledesma mete el gol y se larga a llorar. Sí, creo que fue esa semana que entrené una vez y me acuerdo que habíamos subido yo y Lucas Ollé, me acuerdo. Tenía un susto yo, me acuerdo. Eh, Sí, sí, después viste, como faltaba poquito para el partido, yo estaba en las cámaras, no sé qué, y me acuerdo de la tarde hablaba con mi vieja y yo estaba de espalda así y tipo flexionaba las piernas así, tipo como viste así medio nervioso y después mi vieja me dice, ¿estabas nervioso, no? Porque no te parabas de mover, digo, sí, ¿qué querés? Y estaba ahí eh, cada, cada nene ahí, cada jugador. Pero, ¿qué te va a buscar alguien y te dice hoy primera así? ¿O cómo es? Para alguien que no sabe Estábamos, o que no entiende claro, nada de cómo funciona eh, el mundo así, tan primer claro. mundo. Mira, la reserva siempre entrena o sea, al mismo horario, en el mismo lugar donde que entrena la primera. Siempre. Salvo alguna capaz que alguna excepción. En ese momento, no sé cómo será ahora, calculo debe ser igual. Eh, por en caso de que algún jugador, no sé, la primera necesite sparrings o algo, va a la reserva. Y yo en ese momento no estaba en reserva, pero justo ese día a mí sí me dicen, vas a ir a entrenar con reserva. Entonces fui a 6 a entrenar con reserva. Y estaba en el gimnasio ahí elongando, digamos, antes de entrenar, que también el gimnasio en ese momento se compartía reserva con primera, no sé cómo será ahora, y estaba el entrenador arquero ahí, estaba el entrenador arquero en ese momento era Juan Docao, y estaba Tato Montes en primera, y estaban charlando entre ellos y me dice, Franco, hoy vas a entrenar con ellos. Y nada, yo no me acuerdo tanto, pero sí, me acuerdo que ya empezaban a temblar las piernitas en ese momento. Me puse a buscar. Estaba Cabenagui en ese equipo. Sí, estaba Cabenagui, estaba Malevo Ferreira, estaba.
Maidana, estaba, creo que estaba hasta Fabro, el Maleo Ferreira, no sé si lo dije ya. Ya encontré Teo Gutiérrez, Maidana, Pesela, Leo Sí, Poncio, Craneviter, el Chino sí, Rojas, Carlito sí, Sánchez y Piscu, ¿puede ser? sí, 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 estaban todos esos. Creo que Y tengo una foto en bueno, la que voy a tengo que buscar. buscar. La voy a buscar, la tengo que Yo buscar, estoy ¿eh? igual. Pisculichi asustaba cuando iba a patear. ¿Quién fue el que más me sorprendió? Como que hicimos, Ah, no ese bien. día, pero Ah, haciendo definición. sí. El Piti me sorprendió ¿Al porque no Piti? lo agarraba. Sí, definía muy bien, muy fuerte y muy a los costados. ¿E- ¿Eso existe? ¿Que hay jugadores que regulan en el entrenamiento porque saben que el domingo van a jugar igual? ¿Existe No eso? sé, sí, existe, pero no sé si regulan, sino porque algunos jugadores em, saben que se estimulan más con el partido. Yo me estimulo un poco más con el partido que el entrenamiento. Entonces, ya el estímulo, la motivación te hace jugar mejor. Eh, Otros jugadores entrenan muy bien y juegan muy mal, pero no sé si están conscientes de decir, bueno, hoy regulo, porque sé que yo creo que es más una cuestión de motivación o de estímulo que otra cosa. La famosa, bueno, no llego, pero porque estoy en entrenamiento, yo sé que en el partido voy a llegar. A veces sí puede suceder eso, también a veces depende del día, también depende cuántos partidos jugaste, a veces te puede ser que te cuides un poco. No sé, a mí me acuerdo una temporada en el Wicom yo tenía una lesión en el dedo, eh, y algunos entrenamientos sí, estábamos haciendo definición y capaz que si llegaba justo y yo sabía que en esa jugada el dedo me lo iba a agarrar de lleno, capaz que sacaba un poco la mano, ¿entendés? Porque yo sabía que tenía jugada y tenía que estar bien. Claro. En ese y el jugador puede ser que revele un poco, pero es muy, muy personal, ¿no? Y muy momentáneo, ¿no? No creo que lo puedas hacer por toda tu carrera, si no, salvo un momento específico. Eh, ya hablando más del fútbol inglés, que me gusta y sé que, no sé si te gusta hablar, te puedo hacer un par de preguntitas del Mm, fútbol inglés. obvio, Eh, total. ¿Qué diferencias viste entre entrenar en River y en el fútbol inglés cuando recién llegás al fútbol de inglés? Eh, Diferencia no sé si es mucho. El fútbol hoy en día es muy similar en todas partes. Sí, acá es un poco mucho más físico que lo que yo mamé, digamos, hoy capaz que cambió en todos lados, pero sí, acá es mucho, particularmente la liga en la que estoy ahora, es muy física. Eh, Capaz que en River en ese momento era mucho, como yo estaba en una etapa más formativa, los entrenamientos eran muy, muy técnicos, ¿entendés? Muy tácticos, también aprender no sé, a controlar bien la posición del cuerpo, no sé, estar perfilado, viste, los controles. Ahora acá ya es más, necesitas resultado, entonces tenés que ganar como sea un poco. ¿Y cómo se da que pasás de River? Ya sé que jugaste en algunos equipos de fútbol argentino antes de irte a Inglaterra, pero ¿cómo fue? Eh, ¿Cómo encontraste Inglaterra? ¿Cómo pasás de jugar en River y cómo encontrás el fútbol inglés? ¿Cómo llegás? ¿Cómo se da esa oportunidad? Fue, fue mucha casualidad, digamos, nunca lo busqué, fue literalmente, viste, como la vida te va llevando y eh, yo en el momento que me voy, después de River tuve una etapa en Argentina, El Morón, y bueno, ¿no? yo estuve en Merlo primero, después estuve en Morón tuve casi nada, solamente la pretemporada y me fui, pero bueno, llegó un punto que yo decía, no quiero, como que no quería eso para mí, quería explorar otras opciones. Tengo el pasaporte comunitario y era joven y yo siempre fui una persona que confió mucho en mí, digamos, en mis cualidades como futbolista, pero también, digamos, como persona, mentales, físicas, técnicas. Eh, entonces quería explorar otras cosas, digamos, no tenía miedo a arrancar de cero, digamos, y yo sabía que al quedarte en Argentina, sí tenés como el currículum de haber estado en River por casi 6 años. Sabía que si me iba afuera eso no iba a contar porque a nadie le interesa, es la realidad.
Tipo, poco. a nadie, para un mercado inglés, no interesa el haber salido de River, no interesa el haber salido de River para el fútbol europeo, ¿no? Si llegaste a debutar en primera y más o menos hiciste un poco de nombre, sí, pero en el caso como salí yo, digamos que hice casi todas las inferiores, pero después me fui sin jugar en primera. Algunos sí, otros no, pero generalmente no. No le da mucha bola. En mi experiencia, capaz que otro tuvo otra experiencia. Eh, y bueno, en ese momento estaba, primero me voy a España. En España hice un par de pruebas, entrené con un par de clubes, pero también era un momento raro, porque era agosto, septiembre, creo que era octubre. Era agosto, septiembre más o menos. Y bueno, medio, en España estuve más o menos 3 meses. Estuve con la familia de Kevin Civile, un ex compañero. No te lo nombré a Kevin. Kevin también, a la altura de ese, de ese que él me va a matar, sí, así que más vale que no. Kevin Civil es mi hermano también, que me dejó River. De hecho, estas vacaciones nos fuimos de vacaciones, Centu, Kevin y ¡Uh! yo. Te va a matar si Me no, va a Kevin. matar, me va a matar. A Kevin lo amo y amo a la familia también. Son una familia más para mí. Pero bueno, estuve con ellos y después yo, en un momento estaba, mi mejor amigo de Mar del Plata, de toda la vida, estaba en Inglaterra justo porque se había ido como a vivir la experiencia. Él tiene el primo de él, que se llama Sergio Torres, estaba en Inglaterra también con la familia. El primo de él hizo una carrera futbolística en Inglaterra, también por clubes del ascenso, League Two y jugó en League One también. Y mi amigo me dice, venite para acá, que yo estoy laburando en un café, estoy jugando en un equipo también. Creo que mi amigo estaba jugando, no sé si en la octava, novena división. Y me dice, pero mi primo conoce bastante gente, él había jugado mucho en Electroly Town y en algunos equipos, me dice, te puede ayudar a conseguir algunas pruebas. Y de hecho ahora me dice, está de ayudante de campo de un equipo de sexta, me dice, pero bueno, entiendo que capaz quieras ir un poco más arriba, pero bueno, venite y vemos qué pasa. Bueno, le digo yo, fui, le digo, pero ¿me puedo quedar con ustedes? Me dice, sí, sí, vení, que él acá, y él tiene familia, tiene, o sea, tiene la mujer y 2 hijas a mí y a mi amigo, o sea que es su primo, pero me bancó a mí que no me conocía. Hoy en día somos como una, Sí. hablo de nenas, las amo, son como mis, no sé, como mi sobrinita, mi hermanita más chiquita, no sé, pero a Lena, la mujer también, somos todos muy, muy cercanos, los quiero como una familia. Pero bueno, en ese momento me bancaron y fui para Inglaterra y empecé a entrenar con algunos, empecé a entrenar de hecho con el club que él estaba de ayudante de campo, que se llama Eastbourne, en sexta división, y con el Crawley Town, que en ese momento estaban en League Two. Y estaba entrenando con los dos equipos, porque el equipo de League Two es profesional, entraban a la mañana, y el otro equipo era part-time, y entraban 2 veces por semana a la noche. Entonces entrenaba, digamos, a la mañana y a la noche con el otro equipo. Y, y en un momento, creo que fue en diciembre, fines de diciembre, se lesiona el arquero del equipo este de sexta y me dicen, el técnico y Sergio me dicen, ¿no querés jugar para nosotros mientras conseguís club y eso? eh, Jugar para nosotros, empecé a agarrar ritmo, le digo, sí, me dice, pero no te podemos pagar, me dice, le digo, tranquilo, le digo, sí, yo quiero jugar, le digo, necesito agarrar ritmo, yo llevaba un montón de tiempo sin jugar y empiezo a jugar para el equipo de sexta. Mi primer partido fue el 1 de enero, 1 de enero de 2020, creo, el año de la pandemia, 2020 fue, sí. Sí, 2020. Y bueno, ellos estaban en zona de descenso, digamos. Y, y jugábamos ese día contra el puntero de la tabla. Yo, digamos, yo quería jugar, no sé ni contra quién jugábamos, digamos. Ganamos, creo que ganamos 4-3 no sé qué. Y a partir de ahí, creo que estuvimos 13 partidos invictos. Hasta que o sea, increíble. Y ahí estábamos ya, habíamos salido de la zona de descenso cómodos y se corta por la pandemia, digamos. Se corta por la pandemia y en ese momento Luca Boyé, mi amigo, estaba también jugando acá en Inglaterra, estaba en el Reading en segunda. Y me dice, venite para acá, para mi casa y nos quedamos la pandemia juntos, porque yo también estoy acá, estaba con la novia, eh, hoy en día la mujer, y fui con mi amigo también, nos quedamos, hicimos la pandemia juntos porque yo no sabía si irme para Argentina o no, porque digo, si me quiero volver después a jugar acá, no sé si me van a dejar entrar, salir, entonces igual me quedo acá.
Entonces me quedé y bueno, después también seguí jugando. Después, O sea, o sea que con Boyé sobreviviste toda la pandemia en Inglaterra. ¿En qué ciudad? sí, en Reading estaba él justo. Él jugaba para el Reading en Championship, vivía ahí en Reading y sí, jugué con él, la señora, la mujer y, y mi amigo, los cuatro. Él obviamente estaba alquilando una casa bastante grande, entonces estábamos los cuatro muy cómodos. La verdad que nos vino muy bien a todos porque era un momento eh, obviamente muy triste, muy feo, pero la verdad que la hemos pasado muy bien, sacando todo y obviamente nos ayudaron un montón. A mí, si no hubiese sido por él también, no sé qué hubiese sido. Entonces, nada, Lucas, eternamente agradecido con él y con Rocío. Hablando de fútbol inglés, de todas las categorías en las que jugaste, ¿cuál es la categoría más difícil del fútbol inglés? Mira, justo yo solamente jugué en la sexta, esa categoría que jugué, y después League One, que es la tercera. Claro. Ah, De ahí League One y no, siempre estuve en esta categoría. eh, Ojalá pueda dar un paso más arriba pronto. Pero justo hoy estaba hablando literalmente hoy ese tema con Alex McCarthy, que es uno de los arqueros acá, compañeros míos, y me dice, yo jugué todas las ligas, me dice, jugué Premier, Championship, League One, League Two, Conference South, de la primera a la séptima jugó todas. Y hablábamos eso, me dice, ¿y cuál es la más difícil? Y literalmente le hice esas preguntas y me dice, le digo, porque en Premier parece como que es más fácil salir jugando por abajo, como que tenés más tiempo. Me dice, sí, o sea, Premier es más fácil en ese sentido, porque los equipos a veces no presionan tanto, porque si salen a presionar, como que hay mucha calidad de jugadores, entonces quedas muy expuesto si te rompen la presión y también la mayoría de los jugadores son rápidos, entonces marcar mano a mano es medio como un riesgo, entonces siempre dejan uno de sobra en la defensa, entonces eso hace que tengas un jugador de más para, para salir jugando, digamos. Y las canchas están siempre perfectas y son más grandes, o sea, sí, son grandes, digamos, entonces es un poco más fácil salir jugando. Pero claro, a la hora de un mano a mano o un tiro de media distancia son mucho eh, son más efectivos, son más precisos, son más fuertes. Eh, yo creo y él dijo, mira, yo creo que segunda, me dijo él, es una de las más difíciles, Championship. Así que yo creo que Championship puede llegar a ser, no jugué, pero he enfrentado clubes de Championship por Copa y demás, y son equipos muy buenos, pues son jugadores que la mayoría o han jugado en Premier o van a jugar en Premier. eh, pero sí, yo creo que sí, el Championship, bueno, igual League One también es re difícil, o sea, es una división bastante complicada, muy física. Fran, ¿y cómo se da la oportunidad que llegues al Leicester? Em, yo estaba en el Blackpool, el técnico que está ahora en el Leicester, eh, se llama Russell Martin y él estaba en el MK Dons cuando yo firmo. O sea, cuando yo jugaba en sexta, él me firma para el MK Dons en tercera. Eh, entonces, de ahí está el vínculo, el link. Eh, yo ya lo conocía a él, no me tuvo mucho porque cuando yo me sumo, o sea, yo me sumo al MK Dons una temporada, pero a partir de que te diga, pues yo estaba en club sexta, la segunda temporada de ellos, pero se vuelve a suspender por COVID la temporada. Y, y él me dice, bueno, venite a prueba el MK Dons. O sea, ya me habían visto porque yo venía jugando bastante bien en sexta, el equipo venía segundo, todo. Y me lleva al MK Dons a prueba y a entrenar. Pero la temporada ya había arrancado y ya estaba cerrado el libro de pases. Entonces, creo que fue febrero, marzo, y me dicen, sí, o sea, después de 2 semanas o una semana y media, me dicen, sí, ya te vamos a firmar para la temporada que viene, eh, pero sí, o sea, quédate entrenando con nosotros todo lo que resta de esta temporada, creo que eran 2, 3 meses más. Entonces ya me quedé ese resto de temporada entrenando con el MK Dons y en el verano firmé para la próxima temporada. Eh, entonces firmo, hago la pretemporada, todo con él.
Y él, antes del primer partido de liga, se va porque se fue al Swansea, que estaba en segunda. Eh, Compartí varios meses, pero no llegamos a jugar mucho, digamos. Eh, y bueno, ahora justo él firmó para el Leicester y me llamó y me dice, sí, nada, sí, me gustaría volver a trabajar juntos. Y yo le dije, obviamente, porque lo conozco y me entusiasmaba mucho la idea. ¿Cómo es llegar a la estructura de un equipo? Es muy histórico, Leicester City, campeón de Premier en 2016. También es jugar con el termómetro del público que tiene el paladar exquisito, que sabe que hace 10 años fue campeón de la máxima con uno de los equipos más nostálgicos, eh, históricos. ¿Cómo es entrar a la Eh, cancha? ¿Cómo es Todavía, mira, ser todavía arquero en Leicester? eh, es increíble, la verdad. Obviamente es un club que está, es un club de Premier League, que hoy en día está en League One. Todo lo que es la ciudad deportiva, el club, es llegar a un club de Premier League. eh, pero que hoy en día está un poco castigado porque está en League One y como te digo, todavía no debuté, no tuve la posibilidad de jugar, pero el otro día estuve en la cancha el sábado y nada, hoy en día, al haber tocado tanto éxito el club tan rápido, como que, y ahora las últimas 2 temporadas haber sufrido 2 descensos seguidos, eh, entiendo un poco la frustración de la gente, de los hinchas, entonces muy, muy normal y entendible porque vienen de 2 años bastante feos, la verdad, y bastante tristes. Entonces hay mucha como frustración, pero estamos en un momento de transición eh, que, que la idea es salir lo más rápido posible como de este pozo y vamos por buen camino. No tuvimos, la verdad, el mejor resultado el fin de semana, pero el equipo va a ir en progreso porque se están haciendo las cosas muy bien. Eh, Esta pregunta es más para mi corazoncito de amante. ¿Con Akinfenwa jugaste? No llegué a jugar. No, yo justo firmo y él creo que no sé si se retira o se va del Wicom y ahí llego yo. Pero lo conozco porque ha venido al club varias veces. Estamos hablando de, para mí, una leyenda. Estamos hablando, para mí. Es una leyenda, para el Wicom es una leyenda. Es un personaje muy reconocido en el fútbol inglés, obviamente por todo lo que conlleva su forma de juego y su estilo. Eh, ¿Vos jugaste en Copa o algo con algún equipo que haya jugado en Premier el último tiempo? No sé, ponerle ahora el Coventry City, una cosa así. ¿Has jugado contra algún rival así? Bueno, sí, ahora jugué la temporada que yo estuve en el Wicom. Sí. Jugamos contra el Aston Villa por Copa, por la Carabao. Eh, Ah, Justo el Emi Martínez no jugó, pero jugó Emi Buendía, también de Mar del Plata. Eh, también. sí, ese fue la última vez que jugué contra un equipo de Premier, que fue hace un año y medio atrás, no me acuerdo cuánto. Más o menos para esta época, hace 2 años, 2 años va a ser ahora seguramente. Eh, de hecho fue la tercera ronda de la Carabao Cup, así que sí, van a ser 2 años dentro de poco. Eh, a grandes rasgos, eh, pero tenés muchas similitudes con el Dibu. Los dos arqueros marplatenses y Sí. los dos con un camino en el fútbol inglés. ¿Lo conociste al Dibu? No tuve la suerte de conocerlo, sí tenemos mucha, como dijiste vos en la carrera, muchas similitudes en lo que es previo a todos sus éxitos que tuvo claramente. Pero no, tenemos muchos conocidos en común, conozco agencia que lo representa y demás, pero no tuve la suerte, la verdad, de tener un contacto. Ojalá que en algún momento, calculo que si se queda en Aston Villa, bueno, vamos a estar más cerca ahora, así que ojalá en algún momento lo pueda conocer. De hecho, sí, cuando jugamos en Aston Villa, que estaba en mi buen día, después nos quedamos charlando un rato, intercambiamos camiseta. Le digo, me hubiese encantado que haberlo conocido a Emiliano y al Dibu y nada, obviamente le dije mandarle un saludo, pero, pero Eh, nada, eh, ¿cómo es, ¿Cómo es atajar en una cancha tan histórica?
Y si te imaginabas atajar en Wembley algún día. Fue increíble, ¿verdad? Una experiencia súper linda porque Para la gente que no justo estaba. sabe, ¿qué partido es? Contó un poco. Era la final de una copa que se juega acá. Nosotros acá jugamos la Liga, que Claro. es la League One. Después jugamos la FA Cup. Después jugamos la Carabao Cup. Y después jugamos una copa que se llama EFL Trophy, que juegan todos los equipos de la League One y la League Two, que sería tercera y cuarta división, y todos las reservas o sub-21 de la Premier League, de todos los equipos. Eh, entonces llegamos a la final siempre se juega en Wembley, y llegamos a la final y bueno, perdimos la final desafortunadamente, pero nada, fue como experiencia, fue increíble porque nada, yo tuve la suerte, mi papá pudo venir a ver el partido y nada, era un día, no sé, viste, un día soleado en Inglaterra, que no había mucho en ese momento, salió el sol, la cancha hermosa, creo que había 42.000 personas, parecía vacío porque Wembley entran como 90.000, pero igualmente, nada, fue una experiencia increíble, la verdad. Jugar en Wembley no es algo que se da muy seguido, entonces, nada, es un recuerdo que me queda para siempre. Los vestuarios, todo, todo parece Increíble, no, increíble. increíble, ¿no? También, ¿cómo es atajar? A mí me gusta ver equipos con los estadios bien. Bueno, el estadio antiguo del Arsenal era más o menos así. Hay muchos equipos de Championship, estadios muy antiguos. ¿Cómo es atajar con la gente tan cerca? Porque acá en el fútbol argentino o hay Mm. vidrios, o hay vallas. ¿Cómo es Sí, aparte hay atajar mucho en fanatismo. canchas así? Eh, es lindo, está bueno, se respeta mucho también, viste que no hay. Entonces, como que no sé, no pasan cosas tan raras, pero sí, está lindo, o sea, es diferente, claramente. Sí, hay tanto fanatismo que cuando hay mucha gente y si el estadio es muy cerrado, no se escucha nada, por más que haya 1.000 personas, o 8.000 o 7.000, si el estadio es bastante cerrado y muy fuerte, muy ruidoso, no se escucha nada. eh, pero nada, es lindo, lindo. Es mucho más lindo jugar con gente que sin gente, la realidad. Todo futbolista te va a decir eso. Cuando juegas con mucha gente, te motiva, te sentís mejor. Cuando juegas algún partido, capaz que no hay tanta gente, o alguna copa, por ejemplo, las primeras etapas de la copa esa que nosotros llegamos a la final, eh, no va mucha gente, entonces es medio, uno quiere jugar siempre en los mejores escenarios posibles. Bien. ¿Y vos? Ya te voy a liberar, ya te dejo tranquilo. Tranquilo. Eh, ¿Vos podés comerle la cabeza al delantero si te va un penal? Ah, ¿te Eh, gusta? yo soy un poco diferente, o sea, en ese sentido, la verdad. Yo no soy tanto de hablar capaz algún comentario, de sí, obviamente, viste, como, no sé, miré tus penales, o o sea, vas a ir a la derecha de nuevo, pero algo muy, muy leve, no me gusta andar. Gil. Eh, pero así, soy más como, me enfoco más en mi propia historia, en mi propio camino, lo que voy a hacer en un momento, que en mí mismo, que en otra cosa, la verdad. No me sale tan natural el hecho de andar boqueando. Esta pregunta me saltó recién. Eh, ¿Montiel ya te pateaba penales en inferiores? Mm, no me acuerdo, no. Que yo sepa, no me acuerdo de que era el encargado. Capaz Porque, me equivoco. porque de la nada Montiel es el mejor pateador Sí, de la sí, sí. historia de los penales. No, creo que la faceta de pateador de penales la adquirió ya en primera, si no me equivoco. Sí, Oh, qué bestia, increíble. qué Pero bestia. sí, él siempre fue tanto a las inferiores y, bueno, él jugaba de central en inferiores y siempre fue el capitán nuestro, un animal. Bueno, entonces ahora me va. Ya está. Hoy a la noche voy a hacer un nuevo modo carrera con el Leicester City Y y sí, te, poneme, pon- te pondré la cinta de capitán. Te pondré la cinta de capitán ponémela, y te voy a, y te voy dámela. a, y te voy a mandar una foto. Serán las 5 de la mañana en Inglaterra. Vos te vas a levantar y vas a decir, uy, Pablito lo arrancó el modo carrera. eh, Dale.